Chicas, no sé si podemos comenzar, porque si yo a las 4 tengo un evento. No sé si están de acuerdo. Sí, profe. Bueno, gracias. Bien. No sé, ¿están viendo la pantalla compartida? Voy a grabar. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, Ahí bárbaro, sí. gracias. En la clase, si estamos en presentación, en la clase hoy vamos a ver, digamos, cómo el sistema inmunológico materno se comporta durante el embarazo. Ustedes saben que durante el embarazo el sistema inmune materno está desafiado por un doble mecanismo. Por un lado, debe ser capaz de tolerar la presencia de aloantígenos, es decir, antígenos que son heredados por línea paterna, que deberían ser rechazados si pensamos en las leyes de inmunología que vimos hasta ahora, y
al mismo tiempo, el sistema inmune materno debe ser capaz de tolerar, de proteger a la madre contra, y también en menor medida al feto, contra diferentes agentes patógenos. Esto requiere un fino balance entre tolerancia inmunológica y activación. Este fenómeno de tolerancia inmunológica durante el embarazo, digamos, fascinó a los inmunólogos desde tiempos muy remotos, sobre todo aquellos inmunólogos que trabajaban en inmunología del trasplante por la similitud que existe entre un trasplante, un tejido halogénico, con lo que puede ser considerado como un tejido semihalogénico, como es el feto. Uno de estos científicos, que de hecho es considerado el padre de la inmunología de la reproducción moderna, fue Peter Medawar. Peter Medawar fue un científico brasilero que trabajaba en inmunología del trasplante y se vio interesado en la inmunología del embarazo justamente por esto que les acabo de mencionar. Y sembró las bases de lo que hoy conocemos como la inmunología de la reproducción, inmunología del embarazo. En una de sus primeras publicaciones, Medawar planteó esta dicotomía y planteó una serie de hipótesis para explicar esa dicotomía, es decir, cómo puede ser que la madre ayude a nutrir dentro de su cuerpo una entidad que es genéticamente distinta, es decir, que desde el punto de vista inmunológico es inexplicable. A ver, voy a intentar. Bueno. Bien, entonces, para explicar este fenómeno, Medawar planteó tres hipótesis. La primera de ellas fue que Medawar explicaba esto, es decir, ok, hay una separación física entre la circulación materna y la circulación fetal que hace básicamente imposible que las células del sistema inmune materno se encuentren con antígenos fetales. Oh, Dios. ¿Alguna de ustedes puede aceptar el ingreso a su compañera? Así no tengo que dejar de compartir. Ah, ahí está, lo puedo hacer. Bien, la segunda hipótesis de Medawar fue que los antígenos fetales eran inmaduros. Decía, bueno, como el feto está en desarrollo, sus antígenos también están en desarrollo, por ende, incluso si esa barrera física que él planteaba que existía no existiese, los antígenos fetales no inducirían una respuesta inmune materna porque son inmaduros. Y esto conducía a la tercera hipótesis de Medawar, que es decir, ok, durante el embarazo hay una ignorancia inmunológica por parte de la madre debido a estos dos motivos anteriores, es decir, que hay una barrera física entre la circulación fetal y materna y la inmadurez de los antígenos fetales. Si bien estos trabajos de Medawar fueron súper importantes y plantearon las bases de la inmunología moderna, hoy por hoy sabemos que ninguna de estas tres hipótesis son verídicas o se corroboran. Hoy sabemos que existe una circulación de células fetales hacia la madre y viceversa, es decir, células de la madre atraviesan la barrera fetoplacentaria y circulan en el feto. De hecho, todos nosotros tenemos células de nuestras madres en alguna parte de nuestro cuerpo. A veces se han encontrado células maternas en personas, en diferentes órganos, en los pulmones, en el vaso, etc. Y lo mismo con la madre. Todas las mujeres que fueron madres tienen en su cuerpo células de sus hijos, digamos, que engendraron. Entonces, hoy sabemos que esta primera hipótesis no es cierta. También sabemos que los antígenos fetales no son inmaduros, que son completamente maduros y son capaces de generar una respuesta inmune. Lo que se muestra acá es una célula del trofoblasto. Las células del trofoblasto son las células que forman parte de la placenta. La placenta está formada por células que vienen del feto, que forman justamente el trofoblasto, y células que vienen de la madre, que forman la decidua, digamos, la parte del útero donde el embrión se implanta. Es un tejido uterino que sufre un proceso que se conoce como decidualización y que forma parte de la placenta.
Hoy sabemos que las células del trofoblasto son totalmente capaces de inducir una respuesta inmune e interactúan con diferentes células del sistema inmune innato y adaptativo, pero en lugar de inducir una respuesta de activación en esas células, lo que inducen una respuesta tolerogénica, ¿bien? Es decir, de alguna manera logran inactivar a esas células y usarlas a su favor, como si fuera una célula tumoral. También sabemos que durante las diferentes etapas del embarazo, existen diferentes perfiles inmunológicos que están bastante regulados por los perfiles endocrinos, por los niveles de hormonas en sangre materna. Sabemos que durante el embarazo hay profundísimos cambios desde el punto de vista endocrinológico, es decir, hay hormonas que aumentan significativamente sus concentraciones, como las hormonas sexuales femeninas, el estradiol y la progesterona, y hay otras hormonas como la gonadotrofina corineohumana, por ejemplo, que es una hormona que solamente se produce durante el embarazo, no se produce fuera del embarazo, salvo algunos tumores que producen esta hormona. Pero bueno, la gonadotrofina corineohumana solamente se produce por las placentas, por las células del trofoblasto durante el embarazo. Los primeros estadios del embarazo, digamos, sabemos que induce un perfil superinflamatorio o fuertemente TH1 en la madre, y ese perfil inflamatorio TH1 es muy importante para la implantación embrionaria. Después vamos a ver que a medida que el embarazo avanza, una vez que el feto ya se ha implantado, se ha formado la placenta, etc., el embarazo o el sistema inmune materno vira hacia un perfil antiinflamatorio o TH2 que gobierna todo el embarazo, y es sumamente importante que ese perfil antiinflamatorio se mantenga durante casi todo el embarazo hasta el final del embarazo. Durante el final del embarazo, en el proceso del parto, otra vez es importante que haya un perfil inflamatorio TH1 porque el parto per se requiere de la activación del sistema inmune, de ciertos componentes inflamatorios. Bueno, la implantación embrionaria, como les decía recién, entonces es un proceso sumamente inflamatorio que requiere la rotura del tejido uterino, y el embrión cuando se implanta requiere invadir el tejido uterino para formar y anclarse. Y ahí participan diferentes componentes inflamatorios como el TNF-alfa, y diferentes células del sistema inmune que van a producir diferentes moléculas que van a favorecer la implantación del embrión. Ahora bien, yo les decía que las células del trofoblasto o las células embrionarias tienen antígenos maduros, pero a diferencia de otras células, en lugar de inducir una respuesta inmune que tienda a atacar como si fuera un patógeno, las células del trofoblasto han adquirido evolutivamente la capacidad de regular, de suprimir la respuesta inmune. Y esto lo hacen gracias a varios mecanismos. Uno de ellos es la producción de ciertas hormonas, pero también porque las células del trofoblasto expresan moléculas de MHC clase 1 no clásicas. ¿Bien? Vamos a ver que fundamentalmente expresan HLA-E y HLA-G, y estos son componentes del sistema, digamos, del complejo mayor histocompatibilidad clase 1 no clásicos, que tienen un fuerte efecto inmunosupresor. Cuando se unen a sus ligandos, por ejemplo, en células presentadoras de antígenos, inducen la producción por parte de esas células presentadoras de antígenos de citoquinas antiinflamatorias y de un fuerte perfil, una baja capacidad de activación de las células presentadoras de antígenos. Algo similar ocurre con las células NK, las células natural killer la presencia de células natural killer en la zona de implantación embrionaria es muy abundante. Se han hecho bastantes estudios con respecto a cómo participan estas células en el proceso de implantación embrionaria, en la inmunología del embarazo. Sí sabemos hoy que las moléculas del trofoblasto, las células del trofoblasto interactúan con las células NK a través de estas moléculas de complejo mayor histocompatibilidad clase 1 no clásicas. También interactúan con linfocitos T a través de estas moléculas, induciendo la generación de linfocitos T regulatorios, y aumentan la capacidad inmunosupresora de estos linfocitos T regulatorios. Lo que es súper interesante es saber, y esto se sabe hará unos 15, 20 años, gracias al trabajo de una investigadora
australiana, Sarah Robertson, demostró que el sistema inmune materno está aware, es decir, es consciente de la presencia de antígenos fetales incluso antes de que ocurra la fecundación. Se sabe, por ejemplo, que el eyaculado masculino, digamos, existe dentro de lo que es el fluido seminal diferentes tipos de citoquinas, como ser el TGF-beta, que es una citoquina recontra antiinflamatoria, muy, muy antiinflamatoria, y que además en el tracto reproductor femenino e inferior, células dendríticas que están presentes, maternas, que están presentes en esa zona, captan antígenos masculinos presentes en los espermatozoides, fagocitan, procesan esos antígenos y migran a los ganglios linfáticos drenantes del sistema reproductor masculino femenino inferior, que son los ganglios que están se llaman paraórticos, ahí le presentan esos antígenos a linfocitos T vírgenes, y gracias a la presencia de ese TGF-beta que había en el líquido seminal, esas células dendríticas adquieren una muy baja capacidad de presentación antigénica, es decir, van a presentar antígeno, pero con muy baja concentración de moléculas coestimulatorias, lo que va a generar que se generen en los ganglios linfáticos linfocitos T regulatorios, que van a ser específicos de los antígenos paternos que han fagocitado y procesado, y que van a ser súper importantes porque esos linfocitos T regulatorios vamos a ver que luego van a migrar desde los ganglios linfáticos hacia el útero, donde van a colaborar con el proceso implantatorio y que ese embrión no sea atacado por otras células del sistema inmune materno. Entonces, lo llamativo acá, interesante, es que el sistema inmune materno reconoce antígenos paternos incluso antes de que se produzca la fecundación, porque estos espermatozoides, algunos de los cuales podrá ser fecundante, digamos, tiene la capacidad de fecundar un ovocito, y esto puede pasar o no. Si no pasa, bueno, los linfocitos T regulatorios que se formaron específicos para los antígenos masculinos o potencialmente paternos, vivirán un tiempo y luego morirán, pero en el caso de que ocurra fecundación, van a ser sumamente importantes para el proceso de tolerancia inmunológica durante el embarazo, sobre todo en la fase postimplantatoria, digamos. Entonces la respuesta, se sabe muchísimo de la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T en el embarazo, gracias de nuevo a esta investigadora que les mencioné anteriormente, Sarah Robertson, y sabemos que durante el embarazo hay una fuerte, digamos, la gran mayoría de los linfocitos T se van a transformar en linfocitos T regulatorios, pero también con un perfil TH2, y que, digamos, hay como un cambio en ese pool de linfocitos T que se van formando en los diferentes momentos del embarazo, como les mencioné en una de las primeras diapositivas. Durante el primer trimestre del embarazo ocurre la implantación embrionaria y crece, digamos, hay una invasión del tejido embrionario en la cavidad uterina, se forma la placenta, etc. Tenemos digamos, una fuerte implicancia de los linfocitos TH1 con un perfil inflamatorio y los linfocitos T regulatorios. Salir de acá. Bien, a medida que avanza el embarazo, hacia el segundo trimestre, es decir, cuando ya el embrión ha dejado de invadir la cavidad uterina, se ha implantado, etc., ya el perfil inmunológico materno se transforma en un perfil totalmente antiinflamatorio, un perfil TH2, donde digamos, van a aumentar, van a proliferar linfocitos T con un perfil TH2, y hacia el final del embarazo, de nuevo, va a haber un fuerte proceso inflamatorio con una preponderancia de linfocitos TH1. Como les mencioné también anteriormente, el sistema endocrino materno hay como una gran, digamos, diálogo entre el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Es decir, hoy por hoy sabemos que los diferentes linfocitos, tanto T como B, expresan receptores hormonales. Estos receptores hormonales se han descrito no hace muchos años. De hecho, en mi laboratorio, cuando yo trabajaba
en este tema, en la inmunología del embarazo, describimos, por ejemplo, la expresión de receptores de estrógenos y de progesteronas en linfocitos B. También describimos la presencia de receptores de la gonotrofina coriónica humana, que es la HCG, que es la típica hormona que se mide en los test de embarazo. Y sabemos que estos linfocitos actúan de diferentes maneras ante la presencia de estas hormonas. Por ejemplo, sabemos que la gonotrofina coriónica humana, que se produce exclusivamente por las células del trofoblasto, es decir, estas células de origen embrionario que forman parte de la placenta, tiene una capacidad atractante, es decir, actúan como quimioquinas, porque los linfocitos T regulatorios expresan receptores para esta hormona y migran hacia la placenta, hacia la unidad fetoplacentaria, desde los ganglios linfáticos, siguiendo la secreción de esta citoquina, de esta hormona que actúa como una quimioquina, la gonotrofina coriónica humana. Bueno, esto es un poco lo que les acabo de decir. La progesterona tiene un efecto bastante similar a la HCG, y los estrógenos también tienen un efecto proinflamatorio, aumenta la proliferación de estas células. De hecho, el rol de que juegan los linfocitos T regulatorios, es decir, estos linfocitos T con una fuerte capacidad inmunosupresora, que en el contexto del embarazo se originan gracias a que las células dendríticas que captan estos antígenos masculinos en el tracto reproductor inferior, es decir, la vagina, lo hacen en un contexto de citoquinas antiinflamatorias como el TGF-beta que les mencionaba. Esas células dendríticas tienen una muy baja expresión de moléculas coestimuladoras, con lo cual cuando van al ganglio linfático presentan esos antígenos paternos a los linfocitos T vírgenes, pero en presencia de muy baja concentración de moléculas coestimulatorias, con lo cual hace una presentación incompleta. Entonces los linfocitos T vírgenes en ese contexto se diferencian hacia un perfil de T regulatorios. Se sabe, por ejemplo, que cuando este mecanismo supercontrolado no funciona correctamente, se desarrollan ciertas patologías del embarazo como infertilidad o abortos recurrentes. Se sabe, por ejemplo, que mujeres que sufren de abortos recurrentes tienen números de linfocitos T regulatorios inferiores comparado a mujeres con embarazos normales. Incluso hay algunos tratamientos que tratan de inducir exógenamente linfocitos T regulatorios, se los transfieren a la mujer antes de un tratamiento in vitro, por ejemplo, y algunos de ellos ha generado cierto nivel de éxito. O sea, lo importante acá es que los linfocitos T regulatorios tienen un papel muy importante para un embarazo normal, y de hecho mujeres con patologías asociadas al embarazo como abortos recurrentes, se sabe que tienen alguna anormalidad en el número de linfocitos T regulatorios. Eso en cuanto a los linfocitos T. ¿Qué se sabe en cuanto a la otra contraparte, digamos, de la respuesta inmunadaptativa, es decir, la gobernada por los linfocitos B? Bueno, también tienen un papel muy, pero muy importante en el contexto del embarazo. Recuerden que había diferentes tipos de linfocitos B, que los linfocitos B se originaban, los B2, que son los más abundantes, se originaban en la médula ósea a partir de precursores, que están presentes ahí en la médula ósea, y se originan constantemente, es decir, la vida media del linfocito B es bastante corta. Lo que vimos en mi laboratorio y en otros laboratorios es que, así como existen linfocitos T regulatorios con esa función fuertemente inmunosupresora, también se describieron hace unos 10, 12 años lo que se conocen como linfocitos B regulatorios. Estos linfocitos B regulatorios funcionan bastante parecidos a los T regulatorios, en el sentido de que producen citoquinas antiinflamatorias, y se ha visto que también el número de estos linfocitos B regulatorios aumenta durante el embarazo, y mujeres con fallas del embarazo, como abortos recurrentes, presentan números menores de estos linfocitos B regulatorios. Estos linfocitos B regulatorios también tienen, hemos descrito en mi laboratorio la expresión de receptores hormonales para estos linfocitos B regulatorios, como por ejemplo sabemos que expresan el receptor de
de la gonadotrofina de colónica humana, pero también el receptor de estrógeno y el receptor de progesterona, y cómo funcionan estos linfocitos B regulatorios. Bueno, de manera bastante similar a los T regulatorios, básicamente producen citoquinas antiinflamatorias, mayoritariamente interleuquina 10. En el contexto del embarazo, nosotros vimos que, como les decía recién, aumentan el número de linfocitos B regulatorios en el primer trimestre, que expresan los receptores hormonales que les acabo de mencionar, y que el número de estos linfocitos B regulatorios está disminuido en el contexto de ciertas patologías asociadas al embarazo, como abortos recurrentes. Además de eso, ya hace un par de años lo que hicimos fue un estudio transcriptómico donde queríamos ver cómo afectaba el embarazo la expresión de genes en los linfocitos B. Entonces hicimos este experimento, básicamente aislamos el vaso de ratonas no preñadas y ratonas preñadas en el día 14 de la gestación. Aislamos estos linfocitos, purificamos linfocitos B y hicimos lo que se llama un gene chip array, que es básicamente lo que te permite ver, es como una foto de qué genes estaban siendo expresados y qué genes no estaban siendo expresados en ese momento. Esto es el análisis de ese experimento, donde vimos que los linfocitos B durante la gestación en ratón upregulan una serie de genes, particularmente 625 genes, y downregulan otro conjunto de genes. O sea, el embarazo per se genera un perfil transcriptómico característico en los linfocitos B de estos animales. Hicimos diferentes tipo de estudios, o sea, eso básicamente simplemente te dice qué genes están upregulados o aumentados y qué genes están downregulados o disminuidos, pero no te dice cómo afecta esa expresión génica en la funcionalidad, en el fenotipo de esa célula. Bueno, hay ciertas bases de datos que te permiten inferir esos resultados. Vimos que esta expresión génica diferencial está como modulando ciertas capacidades funcionales de los linfocitos B, particularmente disminuye la capacidad de inmunorespuesta de estos linfocitos B, lo cual ya nos llamó la atención. Entonces, estudiamos un poquito más a ver qué pasaba con esa funcionalidad de los linfocitos B y vimos que esa expresión diferencial de genes durante la gestación parecería estar afectando la señalización del linfocito B a través de su receptor. También parecería estar afectando la capacidad de procesar y presentar antígenos por parte de los linfocitos B, cosa que es súper importante, porque recuerden que los linfocitos B, cuando se activan a través de su receptor, digamos, internalizan el receptor, procesan el antígeno y se lo presentan a los linfocitos T helper foliculares o a otros linfocitos T helpers, que le dan como señales de activación para mantenerse vivos. Y también vimos que está disminuida su capacidad de activación a través de lo que se conoce como Toll-like receptors. Básicamente nos interesó entender, digamos, ok, durante el embarazo, por ciertos mecanismos, probablemente hormonal, pero bueno, sea cual fuese el mecanismo, los linfocitos B es como que adquieren una menor capacidad de activación. O sea, vimos que de acuerdo a esa expresión génica estarían siendo disminuidos en su capacidad de activación. Si uno lo piensa desde el punto de vista evolutivo, eso tiene cierta lógica porque esto evitaría que estos linfocitos B reconozcan antígenos paternos y los ataquen. Y cuando hicimos un análisis, bueno, esto es la cascada, cuando los linfocitos B reconocen un antígeno a través de su receptor, como les decía, hay dos eventos que ocurren casi simultáneamente. El primero es una señalización intracelular, que es súper compleja, se fosforilan y desfosforilan diferentes proteínas, que culminan con la degradación del inhibidor del NF-kappa beta, que es un factor de transcripción, que cuando su inhibidor se degrada, queda libre y puede traslocarse al núcleo y activar genes. De nuevo, esa cascada de señalización es súper compleja, pero lo que vimos que cuando haciendo el análisis de esta expresión génica diferencial fue que la enorme mayoría de las proteínas o de los genes que regulan para proteínas esenciales en la cascada de señalización estaban no reguladas. Y acá aparecen en verde. Lo que aparecen en verde acá son genes que regulan para proteínas súper importantes en la cascada de señalización. Con lo cual, esta expresión diferencial de genes estaría disminuyendo significativamente la capacidad de activación de estos linfocitos B.
Entonces todo ese trabajo fue hecho en ratón, fue muy interesante, logramos publicarlo muy bien, pero la pregunta siguiente era, ok, bueno, ya vimos que durante el embarazo los linfocitos B, por algún mecanismo que desconocíamos, digamos, digamos, como que expresan genes que no estaban siendo expresados y dejan de expresar genes que estaban siendo expresados. Y eso le estaría otorgando una menor capacidad de activación. Entonces quisimos demostrar en vivo, o en humanos, mejor dicho, que eso era cierto. Entonces lo que hicimos fue aislar linfocitos B de sangre periférica de mujeres no embarazadas y embarazadas en el primer trimestre, y esos linfocitos B, una vez aislados, los cultivamos in vitro en presencia de un antígeno, es decir, simulamos la estimulación antigénica. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, tocando la molécula, el receptor del linfocito B, usando un anticuerpo anti-IgM, y tocando el coestimulador, es decir, utilizando un anti-CD40 ligando. En otra tanda de experimentos, además también como ya sabíamos que de nuestros datos anteriores, que también tiene cierta dificultad para activarse a través del TLR, estos Toll Like Receptors, usamos CPG, que es el ligando del TLR9, el Toll Like Receptor 9. Y lo que hicimos fue, bueno, ok, si veamos cómo se activan esas células, a ver si los linfocitos B de las mujeres que están embarazadas se activan menos que los linfocitos B de las mujeres que no están embarazadas, y eso lo hicimos a través de, digamos, lo inferimos analizando la producción de citoquinas por parte de linfocitos B. Cuando los linfocitos B se activan, producen citoquinas. Entonces dijimos, ok, para ver si están siendo activados o no, veamos qué pasa con las citoquinas. Y lo que vimos fue efectivamente que lo que está en blanco acá son linfocitos B de mujeres pregnant, embarazadas, versus non-pregnant, y vemos claramente que los linfocitos B de mujeres embarazadas producen menos citoquinas que los linfocitos B de mujeres no embarazadas, es decir, básicamente el mensaje es que se activan menos. Y esto es mucho más fuerte, este efecto es mucho más fuerte cuando además de ponerle un antígeno le ponemos un ligando del TLR9, y ahí vemos claramente que como que si hubiera un proceso infeccioso en ese contexto, ahí vemos claramente que los linfocitos de mujeres no embarazadas responden mucho más robustamente que linfocitos B de mujeres no embarazadas. Claramente lo que nos dice esta serie de resultados es que por alguna razón durante el embarazo los linfocitos B son menos capaces de activarse. ¿Bien? Esto es lo que les acabo de decir, los linfocitos B adquieren un perfil transcriptómico único y diferencial durante la gestación, y esta alteración de procesos biológicos, y esto altera procesos biológicos claves en los linfocitos B como una menor capacidad de procesamiento y presentación antigénica, pero también menor capacidad de activación. Perdón, y eso es todo. Es interesante, digamos, este mecanismo por el cual los linfocitos, tanto el compartimento celular, linfocitos T como linfocitos B, se acomodan a la presencia de ese feto semialogénico durante el embarazo. Eso obviamente tiene consecuencias que pueden ser consecuencias no deseadas. Por ejemplo, hoy sabemos que las mujeres embarazadas son mucho más susceptibles a ciertas infecciones que las mujeres que no están embarazadas. De hecho, las últimas dos pandemias, la de H1N1 en el 2009 y la de SARS-CoV-2 o COVID en digamos, 2021, 2020, 2021, demostró claramente que las mujeres embarazadas eran mucho más susceptibles a infecciones, y además de esas infecciones eran mucho más graves que fuera del embarazo. Esto básicamente se da por esto, porque los linfocitos que en realidad tienen que defender a la madre contra agentes patógenos tienen cierto nivel de inmunosupresión que se genera evolutivamente para que el sistema inmune de la madre no ataque al feto. Pero bueno, como contrapartida, digamos, ocurre esto, ¿no? De que durante la gestación hay ciertos patógenos que son, digamos, que pueden ser mucho más virulentos que fuera del embarazo. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte no, profe. Ok, voy a dejar de compartir, si no.
Bien, me decía, creo que Rocío, que la clase que yo les compartí no la podían abrir. Si me dicen cuál es, se la mando por mail o se las dejo en el WhatsApp. Bueno, si alguna me quiere decir después cuál es la clase, Sí, profe, así lo busco. Dale, avísenme y ahora les pongo también ahí, les copio esta clase en PDF. Bueno, profe, ahí lo busco y se lo escribo bien era el tema. Excelente, bueno, muchísimas gracias y ahí me están poniendo y yo se las mando por WhatsApp o por mail. Bueno, profe, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.